y el fuego nunca más se apagará.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Esperando que estén bien. Eh, no voy a decir nada, otra cosa de buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende la hora que usted va a ver este podcast. O más bien este estudio que estamos viendo en la Carta de Romanos, que ya como introducción de histórica, el que lo escribió, cuál fue la parte de contexto histórico que fue escrito, también lo estamos viendo en las otras transmisiones. Pero ahora de lleno vamos a ir a la carta misma. ¿Ya? Vamos a leer siete versículos ya del capítulo 1. Y ahí lo vamos a ir desarrollando varias cosas que Pablo habla, porque vamos a ver capítulo por capítulo, también algunos versículos, algunas palabras también, tanto para los nuevos, para las personas que ya saben, palabras que sean comprensibles, pero van a ser entendidas buscando los significados de esas palabras. Así que vamos a ir al capítulo 1 de Romanos. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Yo creo que marque eso. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. La otra característica. Ya, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Evangelio abarca todo, ya a todo, no solamente la proclama, sino que lo que significa el Evangelio significa buena noticia, pero debo conocer esa buena noticia. Entonces el apóstol Pablo fue llamado para descubrir esa buena noticia, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura. Entonces, el Evangelio estaba escondida, estaba en misterio a través de la ley y los profetas. ¿Cuál es el Evangelio? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Todo lo que abarca la persona de Jesucristo, la obra de Jesucristo a través de los tiempos, no solamente el hecho histórico que se produjo ahí en su vida, sino también todo lo que abarca el Evangelio hasta hoy. Ya da dos características acá del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, dice que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Aquí está hablando el Evangelio, va sobre la persona de Jesucristo y la obra de Jesucristo. Y de aquí recuerde que, como vi en otra transmisión, que la iglesia de Roma estaba compuesta de judíos y gentiles. Entonces el apóstol está hablando aquí primero del linaje de David, ahí le está hablando a los judíos, y que fue declarado Hijo de Dios. Ahora, para los romanos no era difícil entender lo que es el Hijo de Dios, porque en su cultura, en su filosofía, Hijo de Dios es el Hijo de los dioses, por ejemplo, ¿ya? Hijo de los dioses. Entonces, pero aquí Pablo va a definir el único Hijo de Dios, ¿ya? Entonces quería dejar eso en claro. Entonces voy a repetir que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Tal como lo había yo dicho, no sé si fue en el primero o en el segundo,
estudio, que Pablo escribió esta carta en forma muy extensa, llámala así, ya que tenía la libertad para hacerlo. Recuerda que lo escribió en Corintios, y él es como que a través del Espíritu Santo, ya a mí me cabe duda, en forma profética, que de aquí, de Roma, se iba a expandir a toda la nación. Entonces, él lo deja ahí muy claro. ¿Va? Toda la nación. Entonces, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aquí entonces vemos entonces esta carta del capítulo 1 al 7. Vamos a ir desglosando. Primeramente lo que se muestra aquí, las credenciales de Pablo, las credenciales apostólicas. Ya, primeramente entrega un saludo con una inspiración del Espíritu Santo hacia la iglesia, ya, y le escribe a cristianos decididos a seguir a Cristo. No le está hablando cristianos así como pasó con Corinto. Usted ve la carta a los Corintios, la carta de Gálatas también le tiene que hablar a dos tipos de creyentes, a dos tipos, pero aquí le está hablando a cristianos decididos a servir al Señor. Él como cristiano también se deja como un ejemplo, ya que está decidido, y después vamos a ver las razones para servir a Cristo. Se presenta a sí mismo como siervo de Jesucristo, número 1, y como un llamado especial para difundir, para enseñar la buena nueva para los hombres. Todos los cristianos compartimos al menos la expresión del deseo, la decisión de Pablo de servir a nuestro Salvador y Señor. Es una decisión, es una decisión que Pablo toma, y también lo hace ver a través de esta carta para exhortar también a los que están ahí en Roma. Aunque él vivió momentos muy difíciles, y él lo deja entrever más adelante, y las otras cartas también, el precio del apostolado, incomprendido, muchos lo persiguieron, muchos lo traicionaron, por aún así él fue fiel al llamado de Dios. Pablo toma en serio las decisiones que él tomó, en la decisión del servicio, ya al declarar siervo de Jesucristo y ser esclavo hasta las últimas consecuencias. Siervo significa esclavo, que fue llamado para servir. Era un apóstol obediente, sujeto a un Señor que podía disponer de todo su tiempo, de sus posesiones, de sus actos y de su propia vida. ¡Wow! Por eso Dios me puso esta carta para que los hermanos también nos vean de la iglesia, y también aquellos que se conectan. Que el Evangelio tiene sus bendiciones, pero también hay una parte de la cruz que no podemos negar. Entonces aquí Pablo lo deja entrever, lo deja muy claro, ya que su vida no solo era en el sentido de ser vivida para Cristo, sino también el de ser una vida permanente de una actitud de renuncia propia.
una vida expuesta, entregada, cada momento, por la causa suprema que ocupaba su visión. En Romanos lo deja entrever, y es verdad, todo aquel que es llamado de Dios tiene está expuesto. Está expuesto a ser traicionado, está expuesto a ser criticado, está expuesto. Ahí en Romanos 8:36, Pablo dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Tremendo. Tremendo. Me acuerdo una vez que antes de entrar al ministerio estábamos en una vigilia donde el pastor Salvador Pino Busto. Y viene un derramamiento del Espíritu Santo que yo caí bajo el poder del Señor. Y se me aparece el Señor y me dice, vas a sufrir mucho por causa de mi evangelio. Y yo me puse a llorar. Estaba junto ahí, estaba Esther, estábamos de novio. Y yo le decía llorando que me había dicho eso. Y cuando yo me he puesto a pensar durante todos estos años, he tenido momentos felices, no puedo negar, pero ha sido difícil, pero no por eso voy a dejar de lado el llamado en sí. Vamos a ver primeramente la palabra siervo. Cuando él dice siervo de Jesucristo. Un siervo es un esclavo, es un servidor, ya es un esclavo voluntario por amor. ¿Por qué? Hay un pasaje que muchas veces yo lo traigo a memoria, la antigüedad, y lo voy a leer mejor, quizás lo va a entender mucho mejor. Ahí en Deuteronomio 15, versículo 15 al 17 dice, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto yo mando esto hoy. Si él te dijere, como está hablando de un siervo, de un judío, quizá adinerado, que tenía, y un siervo que, persona que tenía una deuda con él, entonces se convertía siervo durante 7 años. Y después de los 7 años era saldado en la deuda. Entonces el siervo volvía con toda su familia y con su tierra, porque la deuda ya había sido pagada. Entonces, aquí fíjese, si él te dijere, ¿quién? El que tenía la deuda y que había sido esclavo por 7 años al amo. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás con tu criada. Entonces, este siervo, a pesar que tenía una deuda, había servido con mucho amor, con mucha entrega. Pero llegó el momento en que él podía ser libre. Pero el siervo dice, ¿sabe? Quiero seguir siendo tu siervo. Pero ahora no te quiero servir por una deuda, sino te quiero servir por amor. Y Pablo toma esto. No está obligado a ser siervo por una deuda que tiene que pagar, sino por amor. Porque Cristo lo había hecho libre, una libertad gloriosa, que lo convirtió por amor a Él. En vez de ser perseguidor de los cristianos, llegó a ser el apóstol. Hay un doble significado sobre el siervo que vamos a ver. Por un lado, el siervo es el sentido de ser esclavo, sujeto y obediente a los mandatos y órdenes
aún de los deseos no expresados, prescindibles del alma. En otras palabras, entregaron la entrega total, no solamente porque tenían los mandamientos que el amo podía entregar, sino que servía aún más allá. Y por otro lado está el sentido de honor. Estoy hablando de cierre, el sentido de honor, como lo fueron recordados también grandes hombres como Caleb, Job, David, Jacob, Daniel, Moisés y tantos otros, que fueron siervos de Dios, que fueron entregados a una misión, que entregaron su vida, consumieron su vida por amor a un Señor y a un amo, en este caso a Dios. Después la otra descripción que toma Pablo, dice siervo llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol. ¿Qué significa esto? Que era un mensajero especial, con un llamado y con una misión concreta, un enviado de Dios. Recuerde que el apóstol es un término romano, apóstolos, es un enviado del César a tomar posesión de territorios. De ahí viene la palabra apóstol o apóstolos, enviado, con una misión concreta de César. En este caso toma Pablo ese mismo término, pero ya no es el César, sino Jesucristo el Señor. Entonces, también describe el apóstol el cumplimiento de esa misión. El cumplimiento. Eso quiere decir que debe acabar esa misión. La palabra apóstol define en términos generales como un enviado, como le hablaba anteriormente. En el caso de Pablo también, y así también de los apóstoles que conocemos, ¿cierto? Los 11 apóstoles o los 12 apóstoles. El término apóstol adquiere un carácter único y especial. Aunque Pablo no fue uno de los 12, pero hace valer su apostolado con ese carácter distintivo por haberlo recibido así del Señor. En 1 Corintios 9, 1 al 2 dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Sí, para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Amén. Ahí entonces está la credencial, ¿ya? La credencial de ser apóstol. También la otra descripción que toma Pablo en estos versículos: apartado para el Evangelio de Dios. En otras palabras, separado, absorbido con una misión o con un trabajo específico y definido. Entonces, él está poniendo la introducción de esta carta. ¿Por qué razón? Como lo dije anteriormente, algunos dicen que fue Pedro, no. El apóstol Pablo fue uno de los que comenzó. Ahí no utilizado en forma visible, pero sí con esta carta sobre todo. Entonces, aquí también deja otra característica. ¿Por qué la autoridad de esta carta? Ser separado, absorbido con una misión o trabajo específico y definido. Por eso, aquel que es llamado al ministerio debe, como Jesús dijo, si vamos a edificar una torre, primero calcule los gastos, porque si no, a mitad de la construcción no termina. Entonces, en Hechos, vamos a ver Hechos 26, ¿por qué fue apartado? Y aquí en Hechos 26, 16
al 18 dice, pero el Señor le habla, ahí creo que fue, no me cabe duda, que cuando vino un desánimo ahí en Corintios, porque tuvo una acérrima persecución, cuando comenzó ahí a fundar la iglesia de Corinto. Y recuerde que Corinto era una ciudad muy, bueno, terrible, como no solamente en la idolatría, sino en la parte sexual, bueno, orgías, bueno. Entonces, aún así, Pablo fundó una iglesia ahí, en Corinto. Pero llegó un momento en que él se desanima. Qué increíble. Y eso es verdad. Se desanima. Pero el Señor le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas cosas y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Oh, qué tremendo. Eso deja entrever que muchas veces se le apareció el Señor en vivo e indirecto a Pablo. Por eso algunos dicen, no, a Dios nunca lo he visto jamás. Dudo. Dios aparece. Hemos visto 7 versículos. Y estos, primeramente, para los llamados de Dios. Porque Él está poniendo las credenciales por la razón de esta carta. Y esto primeramente nos habla a aquellos que son pastores, a aquellos que son líderes. Y podemos ver una aplicación sobre estos 7 versículos que Pablo presenta, y que tenemos como un hermoso modelo para ayudarnos, para replantearnos de nuestras decisiones de servicio, las motivaciones y la realidad práctica. ¿Asumimos nuestra condición de siervo del gran rey? ¿Lo asumimos? ¿Experimentaremos cómo somos enviados? ¿Experimentamos que somos enviados? Es el término. ¿Conocemos los términos de nuestra misión y estamos evocados a su fiel cumplimiento? La definición de su proclama es que Pablo fue apartado para el Evangelio. ¿Qué significa eso? Significa la tarea de la divulgación del Evangelio, lo que incluye también el contenido del mensaje. No se trata de una nueva doctrina nacida de la imaginación de hombres. No es algo que es una nueva era o invención humana, el cual puede tener cavidad en funciones de los pensamientos mundanos de los religiosos. ¿De verdad eso? La verdad con el error, lo santo con lo vil. Hoy lo vemos difundirse a través de la mezcla de conceptos desfigurados como el amor, la meditación trascendental, el cuidado del cuerpo, del bien de un propio amate a ti mismo. Se evoca mucho eso, buscar el bien de uno y no del otro. Aquí se trata en cambio de una enseñanza directamente del Evangelio de Dios, lo que es la buena noticia. Es tan antiguo el Evangelio de Dios, como la humanidad misma,
porque de Génesis viene la buena noticia. El cumplimiento profético, ya en el versículo 2, que dice ya que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Notamos entonces que el esclavo, en este caso Pablo, o el servidor, como la empresa o propósito llevará a cabo todo este evangelio en el cumplimiento de la promesa. Esa promesa que Dios, que Dios había entregado en las Santas Escrituras. Es el sello divino, el evangelio, por medio que los profetas anunciaron. El apóstol coloca ahí en el capítulo 10, 16, mas no todos obedecieron al evangelio. Está hablando del Antiguo Testamento. La buena noticia, no todos. Empezando con Adán y Eva, ¿cuál es la buena noticia? De disfrutar la comunión con Dios, de disfrutar lo que Dios le había entregado. Disfrutar. Mas todos no obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Cuando dice nuestro, está implicando a todos los profetas, a todos aquellos que anuncian el evangelio. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Había llegado el tiempo que lo que Dios había prometido en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, que se había convertido en la persona, es el evangelio, la persona de Jesucristo, en una realidad viviente, en forma de síntesis. La más pura doctrina evangélica adquiere por la revelación de Dios una forma inalterable, por venir en forma directa de Dios, eterna, segura y confiable, porque el evangelio de Dios es Cristo y todo lo que encierra a Cristo. Es la revelación personal de Dios en Cristo por medio de la encarnación. Sale en Hechos 13, 18, que dice, por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Cuando está hablando de Cristo en la nube, de día la columna de fuego, era Cristo. Esa revelación escrita, compuesta en los 66 libros, estos 2 tomos, Antiguo y Nuevo Testamento, inspirada, hermanos, por idiomas originales y traducida a tantos idiomas. Y también en la revelación por la iluminación que el Espíritu Santo hace hoy para nosotros, que esa palabra sea encarnada y escrita. Juan dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo he dicho. Ahí vamos a dejar hasta aquí. Solamente estamos viendo de Romanos 1 al 7. Se da cuenta la riqueza que hay detrás del texto, la riqueza que hay en la Escritura. Señor, ayúdanos a abrir nuestros ojos para verte, escudriñar las Escrituras. Jesús dijo en forma, se me imagina así, muy amorosa. Se lo dice a los religiosos de ese tiempo, a los fariseos: escudriñar las Escrituras. Una él dice
porque ellas dan testimonio de mí. Y otra oportunidad dice, ¿qué os parece? Que está la vida eterna. Escudriñar. Vamos a dejar hasta aquí este estudio. Que Dios le bendiga.